¿Cómo están? Muy buenas noches, tiempo de debate, tiempo de tertulia aquí en la 8 Palencia. Bueno, ya saben que es una buena costumbre que hemos adquirido en esta casa, en la tele de Palencia, antes de iniciar el fin de semana. Y para finalizar los días laborales, pues bueno, abrimos una ventana en la programación de esta casa para analizar y debatir temas de actualidad, que es lo que vamos a hacer durante los próximos 50 minutos aproximadamente. ¿Con quiénes? Pues con los que son nuestros protagonistas cada viernes, con nuestros contertulios. En esta ocasión, Fidel Ramos, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Álvaro, y aquí nos encontramos a gusto en esta casa. Bueno, ¿qué tal lleva el temporal? ¿Cómo se llama este último? Ni lo he seguido. Cecilia, iba a decir, tiene nombre de mujer, no me acordaba del nombre. Cecilia, ¿lo lleva bien? Lo llevo muy bien porque creo que la lluvia todavía es buena y no está haciendo daños especiales ni a las personas, ni al campo, ni a nada. Efectivamente. Bueno, bienvenido, Fidel. Gracias. Toño Casas, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y usted perfecto. también bien? En orden, en orden. Todo en orden. En orden. Pues eso es bueno también. Chomín Pérez, buenas noches, noches. bienvenido. Bien, como hoy no está David Frechilla, lo puedo decir yo. Encantado de estar en la televisión de todos los palentinos. Qué gran frase, pero es suya, le tiene que pedir el, Ya, le no, tiene que pedir el copyright. Como no está él, la uso yo, es que es maravillosa. Bueno, bienvenidos a los tres, gracias por acompañarnos. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar ahí, al otro lado de la pantalla, pendientes de nosotros. Como les decíamos, hoy vamos a debatir y a debate, ¿cuáles van a ser los asuntos que vamos a poner sobre la mesa? Pues bueno, estos que les adelantamos, como siempre, en sumario. El retraso en las obras del hospital es más que evidente. El contrato dice que el primer bloque, el bloque técnico, debería haber terminado en mayo de 2021 y lo único hecho hasta el momento es el parking. El PSOE exige respuestas y responsabilidades. Que hace bastante falta, que creo que el hospital debería estar bastante mejor de lo que está ahora mismo y que deberían darse bastante más prisa. Un poco retrasado porque aquí va todo retrasado. Pues realmente, como todo, la sanidad cada vez peor. Y ahí estamos, lo mismo que el Palacio de Congresos y todo se va retrasando. Y al final lo pagamos por lo mismo. Lo principal es que lo construyan. Esperemos que aunque tarde que lo hagan. Palencia Turismo muestra las bondades de la provincia de Palencia en este stand de 122 metros cuadrados ubicados en el pabellón de Castilla y León. Diputación Provincial y Ayuntamiento de la capital realizarán hasta el domingo presentaciones y actividades encaminadas a promocionar los recursos turísticos. Habrá degustaciones y cocina en vivo. De hecho, en el espacio expositivo también hay empresas del sector agroalimentario de la provincia. Pues creo que sí, hay muchísimo potencial tanto en la comunidad autónoma como en Palencia y se debería fomentar bastante más porque es todo bastante bonito y no se conoce como debería. Palencia tiene muchas cosas que ver y muy poco promocionado. Yo no soy de Palencia, soy de Valladolid y se le da poco valor a lo que tiene Palencia. No se hace por ver cosas turísticas, hay muy pocas rutas, no se promociona todo lo que se debería promocionar porque hay una catedral y es la bella desconocida porque nadie le da el valor que tiene. Ya se ha publicado la esperada sentencia por el caso de los seres de Andalucía, una trama que permitió la concesión ilícita de ayudas sociolaborales presupuestadas en más de 700 millones de euros en Andalucía. Entre los condenados, dos expresidentes de la Junta Andaluza del PSOE, Chávez y Griñán. Si han robado, pues lo más lógico que pague. Tenía que ser más todavía. Tenía que devolver hasta todo el dinero y luego cumplir sentencia. Quizás si no se lo hubiesen llevado no habríamos tenido ciertos problemas, porque es muy fácil llevárselo y ahora reclamar. Bueno, se lo contábamos en nuestro sumario, vamos con los datos. Miren, la Junta estableció, fíjense, un plazo de 40 meses desde que se iniciaron los trámites, y hablamos del hospital como están viendo, para terminar el bloque técnico, tan solo la primera parte de ese nuevo complejo hospitalario para la ciudad y para la provincia. El plazo termina en mayo de 2021, o sea, en mayo dentro de un año, y según las certificaciones de obra de este año 2019 ni siquiera se ha ejecutado un solo euro en lo que vamos de ejercicio, y eso que estaba previsto. La Consejería de Sanidad ha reconocido retrasos, lo ha hecho la consejera Casado cuando ha visitado Palencia, retrasos que por cierto son evidentes. Hasta ahora lo único que está terminado es un aparcamiento que, por si fuera poco, pues se queda corto.
Bueno, por eso los procuradores socialistas han decidido en las Cortes de Castilla y León preguntar al Gobierno regional por los plazos, por las inversiones y por las negociaciones con la empresa constructora que se está encargando de estas obras. Hablan de una gestión pésima, con importantes consecuencias además en la atención a los ciudadanos. Vemos la información y probablemente nos dé pie para debatir sobre esta infraestructura de la que tanto tiempo se lleva hablando en Palencia. El PSOE muestra su preocupación por los retrasos en la construcción del nuevo hospital, una historia que viene de atrás. En el año 2012 había un titular que decía: Palencia avanza hacia un nuevo hospital con 7 años de retraso. Un nuevo hospital en Palencia será una realidad en el año 2012. Eso lo decía el consejero Álvarez Guisasola. En el año 2014 decían: las obras del hospital de Palencia arrancarán en el año 2015 para que el hospital esté en pleno rendimiento en el año 2017. Y eso decía el consejero Sáez Aguado. Aseguran que no hay transparencia en el proceso con la empresa constructora y que desde el año 2017 ha habido constantes reajustes en el presupuesto de la obra del bloque técnico del nuevo hospital, en el que se ubicarían, entre otros servicios, las urgencias o los quirófanos. Si van a estar disponibles en 2020 los más de 31 millones de euros que corresponderían a lo no ejecutado en el 2018, lo no ejecutado en el 2019 y lo que debía presupuestarse en el 2020 para cumplir ese contrato, insisto, firmado. Es una de las preguntas que plantean al Gobierno regional de Ciudadanos y el Partido Popular, unas cifras muy alejadas de la realidad. Desde luego, quien lo tiene que contestar, en este caso es la Consejería de Sanidad, en este momento que lleva el Partido de Ciudadanos, pero desde luego para nosotros el verdadero responsable de esto es el Partido Popular. Ciudadanos se ha convertido en corresponsable a partir de su pacto. Desde el PSOE lamentan además que no se tomen medidas para mejorar la calidad de atención que reciben los 300 usuarios de radioterapia que tienen que peregrinar por la comunidad para ser atendidos, o de los pacientes del servicio de hemodiálisis, un servicio que aseguran es muy mejorable. Bueno, que la infraestructura sanitaria es necesaria, lo es, si no, no se hubiera proyectado, ¿no? Y se hubieran iniciado los trámites, o al menos para los que han dirigido y dirigen estas tierras así lo han considerado. Pero la realidad a la hora de la construcción, como pasa en buena parte de la obra pública que se pone en marcha, esto tampoco es patrimonio de unos o de otros, ¿no? Los retrasos cuando hablamos de infraestructuras generalmente que dirigen y llevan a cabo las administraciones, pues los retrasos son la palabra constante que tenemos que aplicar casi siempre. Bueno, ¿cómo ven un poquito la situación y no sé qué análisis podemos hacer de estos retrasos, ¿no? En algo tan importante para Palencia. Hablamos de un hospital que se queda, que se queda ya un poco viejito en el tiempo, que lo dicen los profesionales, no solo los usuarios, lo dicen también los profesionales de la sanidad, y que está ocasionando muchos problemas, esta semana en radiología y cada vez una, ¿no? Pues yo coincido en que es una obra importantísima para la provincia entera, no para Palencia Capital solo, lógicamente. Coincido en que es muy desastrosa la gestión desde hace muchos años, porque no olvidemos que una infraestructura tan importante para todos como esta empezó a oírse hablar de ella ya hace por lo menos 15 años o incluso más, ¿de acuerdo? Desde el año 2002 creo que fue la primera vez que se empezó a citar el futuro Hospital de Palencia como una infraestructura cercana y necesaria. Desde que se empezó a pensar en cómo arreglar el problema que había con los terrenos donde se va a construir hace muchos años. Eso es. Bueno, yo tengo referencias del año 2002, pero puede que sea incluso anterior. No obstante, ya sean 15, 18 o 12 años, los retrasos responden no a problemas estructurales ni problemas con la obra, sino a un problema de gestión, lógicamente. A día de hoy, ¿qué tenemos? Pues un parking que lo único que ha hecho ha sido complicar el tráfico en la zona, complicar a los usuarios el usarlo normalmente. Todos somos conscientes de los líos que se forman en los aparcamientos en la zona y bueno, pues hay 14 meses para construir el bloque técnico y lógicamente no nos va a dar tiempo a tenerlo, a verlo para el año 2021, para abril del año 2021. Entonces, bueno, pues es una dejación, para mi juicio, una dejación grande de un gobierno que lleva siendo del mismo color desde todos estos años desde los que se habla. Es decir, que no es que a las administraciones hayan cambiado, no. Llevamos muchos años con el mismo gobierno
y muchos años acumulando excusas, acumulando retrasos, acumulando despropósitos, y por ahora pues la incertidumbre de todos los palentinos y palentinas que no saben cuándo va a haber un hospital nuevo en Palencia, que hace falta, porque además es que repercute en la atención médica. Hemos visto el ejemplo de la unidad de diálisis, donde no hay sitio material para que se pueda atender bien a toda la gente de la provincia, que tienen que ir a otras provincias cercanas a hacerse el tratamiento. Entonces, bueno, pues solamente esta urgencia y solamente el bienestar de los palentinos ya tiene que hacernos ver que debería haber sido un poco más diligente la situación. Xavi, Fidel. Bueno, pues por empezar por algún lado, pues ante estos retrasos vamos a decir que lo importante es tener salud y no tener que... Y no tener que ir, ¿verdad, Xavi? ¿Qué razón tienes? Bueno, no tener que ir o incluso no tener que aparcar. Que yo muchas veces voy al hospital a llevar a alguien y es un sufrimiento absoluto y total. Entonces, pues dar gracias a Dios porque se acabó la rotonda del parking, que tela marinera, lo de la rotonda, que había que dar la vuelta a Palencia para volver al mismo sitio. ¿Y un parking con un pago disuasorio facilitaría las cosas? En un futuro, a ver, yo ya lo he dicho en esta casa, si a mí con un parking, A ver, yo he dejado el coche en la estación de Pequeña y lo dejo alegremente, porque he hecho €1 y tengo allí toda la tarde y por €1,50 tengo todo el día. Y me olvido de horas y de multas que alguna me han cascado. A mí si me aseguraran que por un módico precio yo voy a tener el coche en el hospital todo el día, y voy a poder aparcar, yo no tengo problema. Recuerda que se propuso. Claro, no, pero a ver, no, espera. Yo lo que quiero es que me garanticen que tengo un sitio para aparcar. En un momento dado sí. Gratis. Bueno, porque hay mucha gente que lo necesita mucho tiempo y me va a estar mucho tiempo en el hospital. Al tema. Ahora ni aparcamos ni tenemos sitio para aparcar. Entonces, en un momento dado, si yo voy a conseguir tener un sitio para aparcar, yo me lo puedo plantear. En un principio trataré de ir al hospital en transporte público. Que yo creo que es la mejor manera de ir al Río Carrión. Seguro. Y después ya veremos. A mí me da la sensación de que hay algún rescoldo mental por ahí que hace ver que como ya tenemos un hospital no urge empezar la obra de uno nuevo. Y esto se va demorando. A mí me preocuparía que por querer correr mucho luego no hiciéramos las cosas en condiciones. Lo que yo no sé y no me lo han contado, ni tampoco me he preocupado de saberlo, es por qué no se ha empezado ya. Problemas con la empresa constructora. Pues bueno, esto es el pan de cada día cuando hay un retraso en una obra pública. La consejera Casado ya ha estado en Palencia y ella misma reconoció que había retrasos en el inicio de la obra. No reconocerlo sería... Bueno, sería pues eso. Sí, pero incomprensible. Me da la sensación de que hay por ahí algún planteamiento de que no urge. Y no se nos olvide además que... Es una cosa que os hemos prometido y habéis pedido durante muchísimos años, os hemos prometido que la vamos a hacer, pero no urge porque ya tenéis un hospital. Francisco Egea, vicepresidente de la Junta, que fue trabajador, bueno, que lo es todavía, lógicamente, quiero decirlo, ahora está ejerciendo de vicepresidente de la Junta de Castilla y León, pero que trabajaba además, como profesional médico en el Hospital Río Carrión. Está interiorizado en la gente que ha tardado y que va a tardar mucho más, porque no es extraño escucharlo de no sé si conoceré yo el hospital nuevo, ¿no? Y es cierto, la gente tiene interiorizado que esto va para muy largo y es una pena. Fidel. Bueno, yo comparto en parte y soy desconocedor de toda la entraña o maraña que hay en el tema de adjudicaciones públicas, que si se presupuesta, se dice que va a empezar, y ya estoy habituado, como la mayoría de los ciudadanos, a que se aceptan presupuestos por unos precios que después se revisan, que hay cláusulas de penalización que después no se ejecutan, esto en general para casi todo. En este caso se puede juntar el hambre con las ganas de comer. Por una parte dicen, bueno, ¿para qué si ya tienen ustedes? O esto no es tan prioritario porque en este tiempo hemos visto hacer hospitales en Burgos, en Valladolid. Otros que llevan décadas haciéndose en Castilla y León y tampoco están terminados, ¿eh? Bueno, entonces según un poco la presión, el orden de importancia y tal. Y a mí hay un elemento, por añadir algo diferente de lo que se ha dicho, es, claro, tampoco tengo conocimientos suficientes, pero estamos hablando de una inversión para este corazón, que es el edificio, el bloque técnico. El más importante del hospital. Sí, hicieron las consultas primero, pero el corazón del hospital es esto, los quirófanos, las urgencias, los paritorios, bueno, todas estas cosas que es donde se juega un poco esa vida, mejor no ir, pero para una u otra cosa siempre hay que ir.
Y si es para dar a luz, pues fíjate qué ilusión, ¿no? Entonces, yo el planteamiento que veo delicado, que me imagino que lo habrán evaluado, es, ¿no será más fácil hacer nuevo un hospital en terrenos limpios que modificar? Porque sé que en una obra, aunque pienses tirar todo el edificio que tienes ahora, donde están las camas o la parte de hospitalización, al final sé que hay compromisos ahora que cuando han hecho primero desviar el parking, que está contemplado el doble para después, y yo ahí insistiría, fomentemos líneas públicas de transporte para aproximar a las personas, porque si en vez de cada media hora o cada hora las hacemos cada 15 minutos, es relativamente más fácil, y comparto que no tiene muchas veces sentido pasarse buscando un aparcamiento, independiente que fuera disuasorio o no disuasorio. Pero claro, trasladan la parte logística, hacen el tema nuevo que ya se queda corto, está a la mitad de las plazas que se contemplan 1.500 y ahora se han hecho 750, que uno dice, ¿por qué no han hecho como en Carrefour una segunda altura o otros elementos que sean fáciles? Pero al trasladar el tema de logística, ya ha habido problemas, ahora por suministro de luz, de energía, de otras historias, que afectan a la marcha natural. O sea, no es fácil compatibilizar una obra de este tamaño, de esta índole, habiendo, mantener el funcionamiento normal de lo que tenemos. Eso a mí me parece que es muy complejo. No soy un ingeniero para evaluarlo, ni un arquitecto, ni un equipo multiprofesional que habrá para el volumen de esta obra. Pero si quizás ahí hay terrenos, o en otro espacio de la ciudad, porque podía plantearse, pero hay unos terrenos, enfrente yo veo, enfrente de donde han hecho el aparcamiento, lo demás. Alguien me decía hoy que incluso la rotonda no se lo han pagado al señor que le han quitado algunos terrenos o este tema. Bueno, serán pecatas minutas, que decir, pero yo hablaría de que si ese tema se ha contemplado de valorar una obra nueva en un lugar despejado, que no esto. Claro, como aquí ya se empezó por aquella fase de las consultas externas, sería como abusar de que hemos tirado el dinero hace 10 años. El ya está diseñado para hacerse así. No, está diseñado para... Se ha optado por esta vía y estaríamos parados. Se hizo la primera fase. Claro, alguien puede decir, la obra no está parada, pero no está reiniciada y los retrasos son monumentales. Claro, ¿qué puede pasar no para justificar nada? Porque me parece que hay que presionar y las cosas, si no se presionan, no se hablan, al final te quedas relegado al último. Bueno, yo soy de los que pienso que el hospital, el contexto ayuda, cómo no, puede producir felicidad, cómo no, pero evidentemente la clave son las personas, los profesionales. Yo tuve que acudir por un tema personal a un hospital de Oviedo, que más viejo no podía ser, sin embargo a mí aquello me generó una confianza inmensa y me parecía el mejor hospital del mundo. Después ya lo han hecho, no, quiero decir que esto es muy importante y de todas formas yo entonces, que tenía tiempo en los 20 días que estuve ahí jugándome con la vida, porque era un tema muy grave, pues yo escribía cómo diseñar para que el hospital fuera un espacio de felicidad y de respeto, por ejemplo, a la intimidad de las personas. Que cuando entres ahí no seas un órgano malherido, que estás agradecido casi como cuando se iba a la mili y dejabas tu personalidad aparcada. En el hospital, ese respeto que a veces se ponen ahora, espacio de respeto en los centros de salud, sí, Fidel. Es muy importante para que lo haya y que entonces eso esté. Pero que esté atrasado es súper evidente. La duda es que muchos palentinos dicen, ¿esto se hará o no se va a hacer? Esa es la gran duda, porque cuando ves que hay máquinas, claro, ya empiezas a cobrar confianza. Bueno, estaremos pendientes de la obra del hospital. Para terminar, Chomi, sí, cambiamos de asunto, ¿vale? Lo del parking no me cabe en la cabeza. A ver, yo creo que a la gente no la puedes tener enfadada por todo. Entonces, no... contemplado 1.500 plazas. No, pero ahora mismo. Hay 700. Hay 700. Antes teníamos 1.500. No llegábamos. Bueno, pero... es igual. Toda la parte del parking viejo no la podíamos usar porque iban a empezar las obras. No han empezado las obras ni tienen visos de, pues, deja a la gente que aparque allí, que tienes un solar vacío y por lo menos tienes a la gente, por lo menos que va, puede aparcar tranquilamente y pim pam. Cuando llegue la primera excavadora, se acabó.
Yo Pero creo que la tener aquel solar abandonado... La gente es comprensiva cuando es realmente necesario, pero ven que aquello está cerrado y que no hay nada allí. Entonces, bueno, pues deja aparcar hasta que no sea materialmente imposible aparcar. El hospital. Hablaremos más veces del hospital. Sí, ¿No les parece? Seguro que sí, ¿no? Ojalá no. Uy, el día que lo inauguren, qué fiesta. Habrá que esperar un poquito. Bueno, vamos a cambiar de asunto, ¿les parece? ¿Nos vamos hasta Valladolid? Venga. Bueno, puede ser un buen destino, ¿no? Hablando de destinos, además. Palencia Turismo, ya lo saben, está mostrando estos días las bondades de la provincia de Palencia en ese stand que les vamos a mostrar a continuación. Fíjense, son 122 metros cuadrados, está ubicado pues en el pabellón de Castilla y León, en esa feria, en Intur, hasta el domingo 24 de noviembre, hasta este domingo, y durante todo el fin de semana, Diputación y Ayuntamiento de la capital van a realizar presentaciones y actividades encaminadas a promocionar, pues eso, nuestros recursos turísticos. Habrá degustaciones, cocina en vivo. De hecho, en el espacio expositivo también hay empresas del sector agroalimentario de toda la provincia. Durante estos 4 días, hasta el domingo, como les decíamos, desde ayer, también realizarán exhibiciones como un taller de creación de mosaicos, danza o teatro. Muchísimas cosas. Bueno, ayer mismo tanto Diputación como Ayuntamiento presentaban su oferta, ¿no? La Armada, ¿no? Aquellos buques con los que quiere salir al mercado y operar para conseguir que los datos del turismo en la provincia de Palencia, que no son para nada esperanzadores en estos momentos, repunten. Repasamos un poco aquellas acciones que van a poner en marcha ambas administraciones y debatimos. La oferta turística de la provincia apuesta este año por difundir los atractivos de la montaña palentina y lo hace a través del proyecto WOSPER. Se trata de una aplicación para teléfono móvil que ofrece rutas autoguiadas y material informativo y educativo. Va a ser una revolución para todos los espacios naturales. Va a conjugar el conocimiento con la sostenibilidad, porque vamos a poder incluso reservar nuestra visita en el espacio natural. La unión de la montaña y el deporte de riesgo y aventura también vuelven a estar presentes en Intur a través de la prueba Hispania Hard Enduro. Hard Enduro del Hispania, porque se ha consolidado y ya está dentro de las 8 carreras más importantes del calendario internacional de Hard Enduro. Propuestas con las que Diputación pretende incrementar el número de turistas. La presidenta asegura que han aumentado en cerca de un 30% el número de visitantes a los recursos turísticos de Diputación. Destaca el aumento de un 7,5% de viajeros que se alojan en pisos turísticos. Ha pasado en 2017 de ofertar 25 plazas a más de 200. Sin duda hoy los pisos turísticos son el mayor hotel de Palencia en número de plazas. ¿Qué quiere decir? Que hay nuevos recursos como son las autocaravanas, como son los pisos turísticos, etcétera, que a veces no computamos dentro de esas cifras de pernoctaciones. También han dado a conocer la Feria Naturcil, un encuentro al que acuden 850 personas. El Canal de Castilla y la Villa Romana La Olmeda son otros de los recursos que están presentes en Intur. El Ayuntamiento de Palencia ha presentado en Intur el nuevo portal digital de turismo donde se hace un repaso por los distintos lugares emblemáticos de la ciudad. Será un portal muy intuitivo, dinámico, muy visual, sobre todo para que el turista sepa lo que hay en nuestra ciudad de Palencia y pueda organizar mucho mejor su viaje. Además, han promocionado la capital como destino gastronómico. También se quiere dar a conocer como la ciudad del café y la cultura. Queremos convertir a Palencia en centro gastronómico y lo tenemos que hacer de la mano de los mejores. Nosotros aquí en Palencia tenemos la suerte de tener a grandes cocineros. La Semana Santa también es otro de los recursos en los que se ha apoyado el Ayuntamiento. Han aprovechado para presentar el cartel de la Semana Santa y han dado a conocer el nombre del pregonero. Será el director de Onda Cero, el palentino Ignacio Fernández Sobrino. Un año más han contado con Palencia Sonora, que ha presentado algunos de los grupos que actuarán este próximo año. Fue el Fandango, que yo creo que va a ser uno de los grupos más reclamados sin duda alguna por los principales festivales del circuito de eventos de este tipo de nuestro país, los Punsetes, Ladilla Rusa, Tecanela y Ortiga. La oferta del Ayuntamiento se completa con los recursos como el Cristo del Otero, el Bautizo del Niño o la Romería de Santo Toribio, baluartes que quieren ser un aliciente para atraer turistas a la capital.
Es curioso que no es que se las apunten como propias algunas iniciativas, ambas administraciones que funcionan. Igual podemos hablar del circuito Jarenduro en Diputación que el Palencia Sonora en el Ayuntamiento, que se las apuntan como propias cuando de propias no tienen nada, ¿no? Que hay mucha gente trabajando detrás de ellas. Es verdad que reciben una subvención y un dinero, ¿no? Pero hay mucha gente trabajando durante todo el año en ello para que esto funcione. Bueno, las ferias turísticas, Intur, yo no sé a ustedes qué les parece el formato. Se habla de que bueno, este tipo de ferias ahora mismo tampoco tienen mucho sentido en un mercado globalizado en el que Internet pesa mucho. Tampoco conocemos si en esas ferias estanterías para adentro, ¿no? O están para adentro, se hace mucho negocio con operadoras y con... Yo iría por ahí. Lo que pasa es que es la parte de Intur que nunca nos enteramos. A ver, yo creo que el formato de las ferias de Intur o de Fitur, que alguna vez fui, yo creo que está acabado. Está acabado como para el público en general. Vas allá, te llevas lo que será aquí, supongo, el domingo. Vas allá, te llevas un montón de folletos que están en una bolsa hasta que los tiras. Porque la manera de buscar información de viajes ha cambiado totalmente. El papelerío no vale para nada. Sí que me parece interesante la parte destinada a los profesionales, pero es la parte que yo no conozco. Sistemáticamente... Claro, que quizás yo lo que decía, que hay que estar allí, ¿no? Para sí, saber claro, hasta qué punto se hace negocio con turoperadoras. De eso personalmente yo no me entero. Claro. Un día lo hablábamos con los compañeros de comunicación del resto de las diócesis. Estábamos todos escuchando a la misma hora en COPE Ávila, escuchando al presidente de la Diputación de Ávila hablando de la oferta de Ávila. En COPE Soria, el presidente de la Diputación de Soria hablando de la oferta de COPE Soria. De que ya lo conocemos, los de Soria ya saben lo que oferta Soria, los de Palencia ya saben lo que oferta Palencia. Y me da esa pega que igual deberíamos dejar más pie a que, mirando en el futuro, que venga un profesional, un tour operador, y darle la palabra a ese y decirle, mira, vuestras debilidades son estas, vuestras riquezas son estas, tenéis que poneros la pila en esto, porque yo creo que al final Fitur e Intur, a lo que es al ciudadano medio, se le queda como, pues si ya sabemos que está el Cristo, ya sabemos que está la catedral, ya sabemos que está... Entonces, yo creo que hay que poner el foco ahí, en que nos saquen los colores, y que públicamente nos saquen los colores y sepamos cuáles son nuestros colores, porque yo creo que vivimos un poco en el qué bonitos somos, pero nadie viene a vernos. Y yo creo que igual hay que dar un poco más. Desde mi visión de ciudadano, digamos, que lee los periódicos, escucha la radio, Es una sensación compartida, ¿eh? No es una cosa... Claro. Que yo creo que todos los compañeros con los que yo hablo dicen, es que estamos todos parecidos. Pero que un ciudadano que lee el periódico, escucha la radio, ve el informativo de la 8, bueno, pues yo hago todas esas cosas. Y mi información de Intur es la información de Palencia nada más. Tienes razón, Chomin. A mí nadie me ha vendido Zamora o la provincia de Cuenca. Es decir, yo no me he enterado de nada. Entonces, me lleva a pensar que nadie de Zamora se ha enterado de lo que vendemos en Palencia. En muchas ocasiones va la presidenta de la Diputación, el alcalde, etcétera, a venderse internamente. Es decir, da esa sensación, ¿no? Que lo que quiere es salir en la tele de aquí, en los periódicos de aquí y en las radios de aquí para vender que sí que están vendiendo lo suyo. Porque es verdad que se cuentan las estrategias no turísticas, pero los resultados, que se quieren poner. Sí, pero los resultados no avalan todo eso. Los resultados no avalan, y hoy hemos conocido precisamente que el dato de pernoctaciones y de visitas de turistas. Sí. Y han bajado, es el sitio de Castilla y León, el único sitio de Castilla y León donde han bajado. Es decir, que algo está fallando, ¿no? Pues luego ves cosas erráticas. Este año tenemos como novedad la montaña palentina. Bueno, llevan miles de años allí la montaña palentina y todos estos años la podíamos haber vendido ya. Yo recuerdo hace 2 o 3 años, no recuerdo, que fuimos a Intur a vender a bombo y platillo las visitas a la Fasa. ¿Dónde ha quedado eso? Y aquello era como una revolución, ¿no? Entonces, ¿dónde ha quedado? Yo he ido a la Fasa, sí. Sí, pero para que la gente de Zamora o de Cuenca vengan a ver la Fasa a Palencia, ¿aquello dónde ha quedado? ¿Qué idea? ¿Tenemos una idea de repente, el ayuntamiento tiene una idea y la lleva Intur y dentro de 3 meses nada se sabe de esa idea? Bueno, pues a lo mejor es que las cosas se están haciendo mal. A lo mejor es eso, porque todo el mundo, hemos visto el vídeo el vídeo de la gente en la calle hablando, todo el mundo tiene la misma percepción. Tenemos una provincia muy bonita, a mí también me lo parece,
pero no se promociona. Joder, pues a lo mejor es que están haciendo algo mal las instituciones, no nosotros, las instituciones, que es a quien corresponde. No, nosotros, ¿eh? Nos piden también las administraciones responsabilidades, ¿no? Que los palentinos seamos los primeros embajadores de nuestra tierra, ¿no? Yo creo eso, yo soy de los que intento en pequeña escala traer, sea por el ámbito de tu trabajo cuando estaba en activo, o de tus amistades, simplemente de dar a conocer lo que... de traer aquí y presentarlo. ¿Quién va a dudar de nosotros en este contexto de que lo turístico es un motor más de la economía? Represente el 5, el 10, el 12% del PIB. ¿Qué sensación tenemos nosotros? Que es, yo creo, la primera que debiéramos cambiar, y no es fácil, digo nosotros, las administraciones les puede poner un 0, patatero, pero bueno, a lo mejor sería muy ligero. Al menos a las de aquí. Sí, al menos a las de aquí. Pues es que nos creamos que Palencia tiene una oferta, porque tenemos la sensación de que tenemos mucho y lo vendemos mal o no lo vendemos siquiera. Entonces, así pocos van a venir a vernos. Y esa sensación de cambiar ese chip, de, no lo sé, pues serán primeras escalas, ir poquito a poco. En lo nada es más fácil subir que el que esté muy alto. Pero yo diría, Castilla y León, epicentro del turismo interior. 12 patrimonios, 12 catedrales, a cual más interesante no está la zaga la nuestra, ni mucho menos, y un camino de Santiago que transversalmente en Castilla y León, por Palencia, es la parte que se suele saltar más la gente, desde Burgos a veces hasta León. Fíjate si para hacer reclamos traes de Fromista o de Carrión aquí a la provincia, déjame que haga, porque esta parte la he hecho del camino, y cuando hablas con muchos se lo han saltado. Y tenemos el Canal de Castilla, un patrimonio para rutas verdes. Yo hablo siempre de las 3 P's, del patrimonio, del paisaje, del paisanaje. Y después está la gente, si la gente es amable, no nos molestan, somos receptivos, aquí podemos vender seguridad. Y entonces, para personalizar cualquier tipo de, sea por la guía esta que decía la presidenta, sea otras actividades que las han hecho promotores privados, aquí se puede hacer de todo. Y no te jugarías la vida como en Baleares con la bici pasando por coches. Fíjate por el Canal de Castilla los que podrían ir a alojar o abrir este espacio de... Madre mía, lo que se pierden, los que no vienen, Fidel, lo que se pierden. Bueno, es que estás en el norte, en Miralba, y parece que estás en cualquier lugar de Suiza insospechado. Pero es que yo ayer estaba comiendo, por cierto, había un grupo de gente de Chile en Dueñas, y mira si no hay para ver en Dueñas, que está al lado. Hay mucho en muchos sitios. También es cierto, y esto voy a barrer un poco para casa, también es cierto que hay mucho patrimonio que está descuidado, y sin ir más lejos, el Castillo de Monzón, que hay una administración que podría hacer mucho con ese castillo, y sin embargo, pues algo que puede atraer también turismo y puede atraer a gente a verlo, pues está más que abandonado. Álvaro, sé que tienes prisa, pero el otro día estuve en una charla en la Diputación sobre el Museo del Jorge Manrique. Maravillado quedé. Me superaban a mí el conocer las Meridianas a través de un cuadro original de Capel. Pero ¿quién conoce de Palencia el Museo del Cordón? Que es maravilloso. Es verdad. Pero es que no lo conoce ni el 10%. Le tenemos que llevar a Fidel a Intur el próximo año. Fidel. No, yo voy a ser vendedor voluntario, lo que fuera, no quiero quitar el puesto. Le vamos a llevar de verdad, le vamos a proponer como ponente. Una furgoneta, que vaya Fidel enseñando la provincia. Una pena. Bueno, pues vamos con la sentencia de los seres de Andalucía, que confirma que existió una trama organizada para conceder de forma ilícita ayudas sociolaborales por un importe, fíjense, de 700 millones de euros. De los 21 procesados, 19 han sido condenados, entre ellos, se lo contábamos al inicio, lo han escuchado durante toda esta semana, expresidente de la Junta, Chávez y Griñán, a los que la Audiencia de Sevilla considera responsables de esa ilegalidad. Malversación y prevaricación son los delitos por los que el expresidente andaluz José Antonio Griñán ha sido condenado a 6 años de prisión y a 15 de inhabilitación. Así le veíamos después de conocer el fallo. Su antecesor en el cargo, Manuel Chávez, aquí le vemos saliendo también, no tendrá que ir a la cárcel, pero ha sido inhabilitado durante 9 años por prevaricar. Es la misma condena que han recibido tanto Magdalena Álvarez, exconsejera de Andalucía y exministra, como Gaspar Zarrías, también exconsejero y considerado mano derecha de Chávez.
Además de Griñán, también han sido condenados a entre 6 y 7 años y 11 meses de prisión otros 4 exconsejeros del gobierno andaluz: Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Antonio Fernández. El que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, uno de los nombres clave de toda la trama, ha sido condenado por prevaricar y malversar a 7 años y 11 meses de prisión y a 19 años y medio de inhabilitación. Únicamente 2 de los 21 exaltos cargos procesados han sido absueltos totalmente. En su fallo, la Audiencia Provincial de Sevilla considera a los condenados culpables de delitos relacionados con la creación y el mantenimiento, durante una década, de un sistema ilegal de ayudas para empresas en crisis. La sentencia, de unos 1.700 folios, no es firme y las defensas recurrirán al Tribunal Supremo en busca de la última palabra. El caso de corrupción, en cuanto a cifras, más importante que se ha registrado en este país. Fíjese, 700 millones de euros en una red clientelar, pues bueno, no se sabe muy bien dónde han acabado. Y ahí estamos. Ahí estamos y ahí nos vamos a quedar. Ya está, así. Más o menos sí. Bueno, lo primero, es la primera de las sentencias, porque como la causa, hasta donde yo tengo entendido, se separó en múltiples cachitos, esta es la primera sentencia de unos 120 juicios pendientes, en el que hay alrededor de 600 encausados que todavía tienen que, algunos de estos volverán a otro juicio y otro juicio y otro juicio y otro juicio y otro juicio, y entonces tendremos cuerda para rato, pero nos va a dar lo mismo y así nos vamos a quedar. Porque como es cosa del pasado... Pues no es cosa del pasado, pero es un presente que nos mata políticamente en este país. Es decir, la corrupción, lógicamente, es uno de los dramas mayores que existen en la política y que hay que erradicarlo. Lo que sí que es cierto es que hay que saber qué es lo que ha pasado con los EREs de Andalucía, ¿de acuerdo? Porque, sinceramente, creo que no está claro lo que allí ha ocurrido. Y lo digo desde la aceptación de la sentencia, lógicamente. Pero la jueza la ley ya lo tiene bastante claro. Desde la aceptación de la sentencia, lógicamente. Pero esto, si me permites 2 minutos, porque creo que merece la pena explicar que esto viene de una crisis muy fuerte que hubo en Andalucía, ¿de acuerdo? Una crisis económica que había en Andalucía y en toda España. En la que las empresas cerraban, El gobierno de Andalucía, para que no cerrasen tantas empresas, se habilita un sistema de ayudas para evitar expedientes de regulación de empleo. Una empresa para decirles unas ayudas para decirles a las empresas: no cierren las empresas, despidan a los que quieran. Ahí se metió de todo, ¿de acuerdo? Hubo gente que se jubiló mereciendo la jubilación y había muchos empresarios que aprovechaban para meter a un pariente, a un primo o a un hermano también para la jubilación. Empresarios y políticos. Empresarios, sindicatos, y había políticos que lo pasaban por alto, ¿de acuerdo? En eso no lo vamos a negar. Pero de que todo eso se enterase el presidente de la Junta o el consejero, pues permíteme que yo lo dude, ¿de acuerdo? Permíteme que yo lo dude. Todas esas piezas pues son esa gente que hizo fraude con aquellas ayudas. Y hablar de que fue un fraude de 700 millones me parece exagerado. Me parece exagerado porque las ayudas globales eran de 700 millones. Se hizo fraude con una parte de eso. Pero hay mucha gente que se jubiló y que se acogió a un ERE lícitamente. Y no olvidemos otra cosa, y es que esa forma de llevar este caso se aprobó por el Parlamento de Andalucía. O sea, podía ser mejor o peor hecho. Ayudas para hacer frente a expedientes de regulación de empleo que no estaban en ningún caso fiscalizadas, que ese es el problema de todo esto. Pero estaba aprobado por el Parlamento de Andalucía ese procedimiento. No me meto en si estaba bien o mal, para mi gusto estaba mal hecho y a la vista está, ¿de acuerdo? Pero eso lo aprobó el Parlamento de Andalucía. De hecho, la jueza Laya quiso procesar a todo el Parlamento de Andalucía. ¿Qué les parece el silencio de Pedro Sánchez ante este caso de corrupción, teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? Y lo duro que ha sido con los casos de corrupción que ha habido en este país, como se le debe exigir a cualquier político que esté dirigiendo ahora un partido, que sea duro y muy duro, incluso con la corrupción? Pero yo diría, Álvaro, a ver, el tema, sin poner ningún paño caliente ni nada, es una vergüenza. Esto lleva a que los ciudadanos se desencanten de los políticos, porque si una cualidad tiene que tener es la ejemplaridad, un poco la ética. Si tú estás como administrador público, tienes que hilar muy fino. Entonces, cuando te dicen que hay malversaciones, que hay un fraude. Cuando te dicen que hay prevaricaciones, que no has actuado
conforme a lo que tenías que hacer, que has incumplido las cosas. Entonces, y nunca el fin, Antonio, nunca el fin puede justificar, digamos, los medios que en absoluto, y a la vista, nunca llevan. Está. Entonces, en este caso, yo no diría como se suele hacer, pues los del PP, esto más, o los de esto. Es una vergüenza. Eso no lo estoy haciendo, porque no, digo. hay en toda esta causa hay un hombre guerrero que es el que se demostró que se llevó dinero él. Él se llevó dinero. Y eso es lo que hay que perseguir. Sí, ¿De acuerdo? Sí, eso es lo que hay que pero perseguir. También la conducta, Antonio, también la conducta, cuando tú prevaricas, como un administrador público, es un delito. No puedes, claro, porque si no, ¿en quién vamos a confiar si es que tú como ciudadano, por supuesto que es un delito. Por supuesto que ningún ciudadano piensa que vamos a recuperar ese dinero, que lo primero que expresaba alguno en el reportaje, lo que se quiere cuando alguien roba, que lo devuelvan, pues no sé de dónde lo van a sacar. Sabemos que en general nadie de estos a ti te pueden crujir ante un no pago de una multa hasta un último céntimo, pero aquí ya hay una sensación generalizada de que no. El que el presidente no haya emitido juicio de valor o que sea tan tibio, en este caso Pablo Iglesias, es una vergüenza, o que los mismos sindicatos, porque aquí se ha jugado también con un dinero que, como bien has dicho, se empleaba, vale, para alguna regulación, para apagar fuegos, para ganar una paz social, pero ¿por qué no hay una manifestación, una conciencia pública ciudadana? Si se ha hecho un mal uso de un dinero, y estamos hablando de que hay una sentencia independiente que se recurra o no, es decir, yo la primera sensación es la de cansancio, hastío en general, en este caso, pero eso es comprensible, por este tema, porque ya es verdad que la sentencia ya se había emitido hace muchos años, en el sentido de que el ciudadano ya han valorado de que ahí había una conducta irregular, y ya sé que no es solución porque al final y al cabo los ciudadanos eligen a quien quieren, pero está claro que muchos años seguidos en un gobierno, lamentablemente a veces se lleva a estas cosas. Me da igual en Andalucía que en Castilla y León, que en otras partes. Muchas veces no favorece. Que se está trasladando a la sociedad que el Partido Socialista está entonando en un tono muy bajo el mea culpa. No creo que sea eso, porque la lucha contra la corrupción tiene que ser un compromiso que además no se ejercite solo con palabras, sino que se ejercite legislando, que es donde hay que atajar la corrupción, legislando, ¿de acuerdo? Y atajando esas conductas que son las que hacen que los ciudadanos pierdan la confianza y al final metemos en el mismo saco a todo el mundo. Y un delito es un delito y las sentencias se acatan, pero no son todos los delitos iguales, creo. No es lo mismo el actuar creyendo que estabas actuando bien y resulta que no estabas actuando bien, y lo digo con todo el conocimiento de causa, que coger el dinero y llevárselo. No es lo mismo, no es lo mismo. Para mí no lo es. Esto es una opinión muy personal, ¿de acuerdo? Esto parte de mí. Y por eso creo que... Bueno, en las tramas de corrupción de unos y otros partidos hay muchos condenados que tampoco se han llevado dinero, que no se han metido el dinero de ellos directamente al bolsillo, ¿no? Pero que han sido responsables de... Han ayudado a que se lo lleven los demás. Efectivamente. ¿De acuerdo? Pues igualitito que en este caso. Pero tienes que ser responsable Espera de un poco, a ver, a mí lo que no me vale es que me traten de vender la moto de que te han condenado por malversación y prevaricación. Sí. Por X. Puede ser que de todo el dinero que has manejado haya habido una parte que haya ido gente... Que se te ha escapado del control. Espera, que haya ido a gente que lo necesitaba. Sí, una parte grande, la mayoría de la pequeña, parte. no lo sé. Según la sentencia, la mayoría. Eso no te convierte en Robin Hood. No, porque en absoluto. Eres un mandante. No, pero que no es que te convierta en Robin Hood, no. Lo único que has hecho ha sido aplicar un modelo que se aprobó en el Parlamento, es decir, que era legal el modelo. Sí, pero a ver... Lo que pasa es que el juicio está en que si estaba bien o estaba mal. A la vista está que estaba mal organizado aquello. Espera un poco, que mañana a un Parlamento se le puede ocurrir negar el voto a las mujeres. Y porque lo apruebe un Parlamento, eso no está bien. Porque es inconstitucional. Pero esto no era ilegal. Esto era trafullero. De hecho, si alguien cree que era ilegal, que lo hubiese recurrido ante la justicia, ¿no? Pero nadie lo recurrió, ningún partido lo recurrió en el Parlamento de Andalucía. Con el tiempo se ha demostrado que era una chapuza de sistema. Una chapuza que permitió el fraude dentro de una bolsa grande que son estos 700 y pico millones de los que hablamos. Dentro de esa bolsa tan grande se permitió un fraude pequeño, porque, bueno, cuando hablamos de una cifra tan grande, también creamos alarma de lo que no es decir, hay que ser justos en todo. Pero usted, Toño, ¿entiende el silencio de Pedro Sánchez? Bueno, pues saldrá, supongo que saldrá, en un momento, en un momento dado saldrá y explicará lo que él piensa de todo esto, lo digo de verdad.
No, es que lo lamentable Si al final aquí es una sentencia que hay que acatarla y ya está. Y ya está. Sí, pero que cada una a veces relativiza mucho las cosas según desde qué óptica lo vea. Y parece que estás en un partido político, los que estén o los que militen, y ya tienes que confesar y no salirte de un guión. No, yo como te digo, cualquier ciudadano, la ciudadanía en general, esto es repudiable. No me vale porque aquí se han saltado las normas o se les ha advertido de que no estaba bien tomar esas decisiones y se han hecho de esa manera, y eso es la prevaricación. No digo ya el fraude de la malversación. Entonces, al final esto es lamentable. ¿Qué percepción tenemos los ciudadanos de que no se va a devolver ni un euro? Ya que vayan a la cárcel o no, o que te inhabiliten con 70 años, por 15 años, se la suda a la mayoría de los ciudadanos. Les preguntaba, Fidel, que bueno, por el silencio de Pedro Sánchez, y les lanzo otra pregunta, y les pregunto que si ustedes consideran que si el tono de Pablo Iglesias sería el mismo cuando ha sido tremendamente duro, No, a ver, como efectivamente debe serlo cuando hay una sentencia de este calado, si no hubiera una negociación de gobierno. Hay una ley en España que está por encima de la Constitución, que es la ley del embudo. Entonces, depende de si es para mí es de una manera, pero si es de la otra, es de la otra. Entonces, con la escandalera yo creo que, bien, cuando lo de Rajoy, que se montó una escandalera de mi madre, por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro, por lo otro, que estuvieron dándonos la tabarra, creo que con razón durante mucho tiempo, ahora estamos más callados que callados. Yo, en el caso de Pedro Sánchez, lo puedo entender, porque como tiene multipersonalidad, no sé si se manifestará el presidente en funciones, el candidato a presidente, el secretario general, no sé. Alguna vez, cuando no tenga que apoyar a Gasol, pues igual sabemos algo de lo que piensa Pedro Sánchez, pero vamos, yo lo veo difícil. Y luego, Pablo Iglesias está... Y luego, lo de Ábalos, que esto son cosas del pasado, yo lo reconozco. Yo creo que las cosas del pasado hay que dejarlas en el pasado y mirar para el frente, pero lo aplicaremos a todos los órdenes de la vida social en España, porque no puede ser que para algunas cosas son cosas del pasado, pero para otras cosas no son cosas del pasado. Entonces yo al final me despisto mucho y no me aclaro, y no sé por dónde manejarme en la vida. Es que el pasado no existe. El pasado cuando es pasado, pero cuando tú lo tienes presente, es que eso está presente. Por lo tanto, esto no es un tema pasado. Pablo Iglesias, siendo un hombre anticorrupción, ¿no? En principio, pues aquí ha demostrado una tibieza o estar vendido, literalmente. No es la posición que tiene Adelante Andalucía, que sería su sucedáneo allí, que ha condenado, como el resto de partidos, en esta situación. O la propia presidenta Susana Díaz, por lo menos hay un reconocimiento, aunque siempre se trate de justificar las cosas. Es que lo primero es pedir perdón, eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, acatar la sentencia, porque no hay otra, acatarla sabiendo que no es una sentencia firme, que queda el recurso ante el Tribunal Supremo. Claro. Y tercero, pues la firme convicción de luchar contra estas prácticas. Y esa es la convicción que creo que hay que tener y que tienen que tener los partidos. Más que hablar, actuar. Y se actúa en el Parlamento. Y en el Parlamento es donde se actúa legislando para que esto no ocurra. Alguien decía también por qué la fecha se dice o si se retrasa. Yo a eso no llego, porque entiendo que los jueces producen sentencias cuando toca. Si en este caso, porque especular sobre si conociendo esta sentencia antes de las elecciones generales hubiera tenido alguna repercusión, yo ahí no soy capaz de adivinar ni hacer ninguna presunción de nada, pues porque podía ser lo uno o lo contrario. Pero vuelvo a reiterarme que lo malo es que se frustra un poco la fe. Siempre hay una predisposición a decir que los políticos son malos. Yo creo que eso es un error. Creo que hay gente, servidores públicos... Hay buenos y malos como en todos los sitios. En todas las cosas. En su gran mayoría claro, son buenas. Pero claro, aquí personas... Yo también en este caso, Antonio... Personas que han estado 23 años al frente, evidentemente no puedes disculpar porque estaban dentro de un determinado partido político, le ha tocado este tema, y entonces el reconocerlo, el aceptar las cosas, el pedir perdón y resarcirlo de la manera que sea, puede ayudar a ir recuperando la confianza, porque si no al final decimos, cuando estén los otros que manden, van a hacer lo mismo, y todos son mangantes. Les voy a pedir perdón. La confianza se gana con el comportamiento. Les voy a pedir perdón yo por cortarles, pero es que les tengo que cortar, que nos quedan 30 segundos, déjenme despedirles, por lo menos, ¿no? Y darles las gracias por haber estado este rato con nosotros. Fidel Ramos, muy buenas noches, gracias. Gracias, me ha pasado muy rápido. Ha pasado volando, ¿no? Volando. Bueno, eso es buena señal, ¿no? Bueno.
Toño Casas, muchas gracias. Sí que ha pasado rápido. Ha pasado rápido, nos vemos pronto. Yo estaría otra hora. La pedimos, ¿eh? Sí, si no, la pedimos si no por si hay acaso. inconveniente. La pedimos. Chomi, muchas gracias. A vosotros. Y sobre todo a todos ustedes por estar pendientes de nosotros. Disfruten del fin de semana que está por delante y si quieren volver a escucharnos debatir, bueno, escuchar a nuestros contertulios debatir sobre la actualidad, pues nada, tienen una cita en 7 días. Más o menos. Adiós.